del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifacio, saludo y bendigo. Continuamos nuestra explicación del Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que es Catecismo Oficial de la Santa Iglesia Católica, publicado por este Santo Papa. Este catecismo contiene 4 partes. La primera es la doctrina, la fe, los mandamientos, sacramentos, moral, virtudes, en 994 preguntas-respuestas. Después el Papa nos explicó las fiestas de la Iglesia Católica, la fiesta de Cristo, de la Virgen, de los Santos, en 221 preguntas y respuestas. Y ahora en la tercera parte nos explica breve historia de la religión. Breve historia de la religión. Va a explicarnos el Antiguo y Nuevo Testamento. Finalmente, en la última parte, va a explicarnos una breve historia de la Iglesia. En esta primera lección de breve historia de la religión, el Papa nos habla de principios y nociones fundamentales acerca de la religión. Principios y nociones fundamentales acerca de la religión. Vamos a explicar las preguntas, más bien párrafos 1 a 9. Dios, dice el Papa, sapientísimo creador de todas las cosas, las ordenó todas así como a último fin. Esto es, para que le diesen gloria, manifestando las divinas perfecciones en los bienes que les comunicó. Entonces, Dios creó todas las cosas y todas las cosas vienen de Dios y están ordenadas a Dios. Y todas las perfecciones que vemos en la creación bien son reflejos pálidos de las perfecciones que existen en Dios de una manera infinita. Todas las cosas, dice el Papa, las creó y las ordenó así como último fin. Esto es para que le diesen gloria, manifestando las divinas perfecciones en los bienes que les comunicó. El hombre, criatura principal de este mundo visible, por ser racional, es principal, debía también promover y realizar este fin conforme a su naturaleza racional, inteligente, con los actos libres de su voluntad, conociendo, amando y sirviendo a Dios, para alcanzar luego de esta suerte el galardón que del mismo Señor había de recibir. Entonces, el hombre es el ser más perfecto en el sentido que tiene alma inmortal, tiene voluntad libre, tiene inteligencia, mientras que los demás animales tienen instinto, tienen sentidos, pero no tienen inteligencia, no tienen voluntad libre. Pasarán decenas de miles de años. El león, aunque capture un búfalo, bien no va a fabricar un frigo, un refrigerador y para conservar la carne. Bueno, come y después lo que queda es pudre. Entonces el hombre es ser libre, inteligente y conociendo, amando y sirviendo a Dios debería alcanzar luego el galardón, el premio que Dios le ha preparado. Este vínculo moral o ley universal con que el hombre se haya naturalmente ligado a Dios se llama religión natural. Entonces el hombre está vinculado a Dios, quiera o no quiera. Somos criaturas, de Dios venimos, a Dios vamos y de Dios dependemos. Ahora los protestantes no quieren religión. Religión concretamente viene este vínculo moral que liga al hombre a Dios, quiera o no quiera, como el bebé está ligado a su madre en su vientre, ¿no? Ley natural, religión natural. Entonces, naturalmente el hombre es religioso. Nada va a dar satisfacción al corazón humano fuera de Dios. Mas habiendo la bondad divina preparado para el hombre una
recompensa muy superior a cuanto él pudiera pensar y desear, esto es, queriendo hacerlo partícipe de su misma bienaventuranza, como no bastase ya para fin tan levantado la religión natural, fue menester que Dios mismo lo instruyese en los deberes religiosos. Entonces Dios no dejó el hombre en la religión natural, este vínculo moral universal con que el hombre sea naturalmente ligado a Dios. Y bien Dios le reveló algo más, le dio algo más, y bien Dios mismo lo instruyó en sus deberes religiosos. ¿De dónde se sigue? Que la religión desde el principio hubo de ser revelada, esto es, manifestada por Dios al hombre. Entonces la religión concretamente es una religión revelada. Dios habló al hombre, Dios reveló al hombre, Dios comunicó al hombre verdades que el hombre no podía conocer por sí mismo. De hecho, fue así que Dios reveló la religión a Adán y a los primeros patriarcas, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, los cuales, sucediéndose unos a otros y viviendo juntos muchísimo tiempo, podían transmitírsela fácilmente hasta que Dios nuestro Señor se formó un pueblo que la guardase hasta la venida de Jesucristo nuestro Señor, Verbo de Dios encarnado, quien no la abolió, la religión revelada primitiva, sino que la cumplió, perfeccionó, confió como en custodia a la iglesia por todos los siglos. Entonces aquí vemos que Dios reveló al hombre. Hay diferentes etapas en la revelación. La revelación primitiva, Adán, Eva, sus hijos. La revelación hecha a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. La revelación hecha a Moisés. La revelación hecha a los profetas. Y finalmente, los tiempos cumplidos, Dios mismo va a encarnarse, a hacerse hombre y hablar a los hombres. Es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Es algo muy, muy importante. El Cristo nuestro Señor no ha abolido la religión, este vínculo moral que naturalmente liga al hombre a Dios, sino que perfeccionó las diferentes revelaciones, las perfeccionó y las confió como en custodia a la única iglesia que él mismo ha fundado, que es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que debe tener 2000 años, y la única que tiene 2000 años es la iglesia, una santa católica, es decir, cristiana universal y apostólica. Y se dice romana porque San Pedro murió en Roma y dejó lugarteniente en Roma. Todo lo cual se demuestra por la historia de la religión, que se confunde, así puede decirse, con la historia de la humanidad, por donde es cosa manifiesta que todas las que se llaman religiones, fuera de la única y verdadera revelada por Dios, de la cual hablamos, son invenciones de los hombres y desviaciones de la verdad, de la religión revelada, desviada, corrompida, de la que algunas conservan una parte mezclada, empero, con muchas mentiras y absurdos. Entonces, queridos hermanos, nunca hubo pueblos ateos en la historia de la humanidad. Es imposible, eso no existe. Esto no existe. Todos los pueblos, sin excepción, tuvieron religión. ¿Por qué? Porque hay una religión primitiva revelada por Dios. Y cuando los hombres se dispersaron, bien llevaron esos conocimientos. Pero Dios fundó una. Y después los hombres, los demonios impulsando también, fundaron religiones humanas con unos elementos de la religión revelada. Entonces, esas religiones son mezcladas con muchas
mentiras, errores, invenciones. Por ejemplo, los poetas latinos, griegos, habían inventado miles de historias acerca de los disque dioses que ellos mismos fabricaron por su imaginación y encima a la gente los vicios en lo concreto. A tal punto que un padre de iglesia decía a los romanos, si su dios Júpiter o Zeus fuera hombre, estaría en la cárcel por todos los adulterios, crímenes que había hecho. Había Dios de los ladrones, Dios de la guerra, Dios de la prostitución, etcétera, etcétera. En otros lugares el demonio enseñó a la gente que tenía que hacer sacrificios humanos, matar gente, ofrecer su sangre al disque Dios Sol, etcétera, etcétera. Es absurdo. Entonces aquí dice el Papa dice, hay una religión revelada, la única verdadera religión revelada por Dios, que es la religión primero Antiguo Testamento, judía, y después completada, purificada, perfeccionada, y la religión cristiana, pero que es la católica. Y las religiones fuera de la única verdadera religión por Dios, bien son invenciones de los hombres y desviaciones de la verdad, de la que algunos consideran una parte mezclada con muchas mentiras absurdas. Por ejemplo, todas las sectas actuales que se hacen pasar por cristianas, la Biblia en la mano, falsificada, robada, manipulada, malinterpretada, y bien hablan como si fuera religión, que fuera revelación divina, y es mentira, es un robo, es una injusticia. ¿Y qué decir de estas sectas? Digamos unas palabras más. Párrafo 4. En cuanto a las sectas o divisiones que se hicieron de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la suscitaron y promovieron o bien los hombres presuntuosos, orgullosos, que abandonaron el sentir y la doctrina de la Iglesia Universal por irse voluntaria y obstinadamente tras algún error propio o ajeno contra la fe. Y son los herejes, o bien hombres orgullosos y codiciosos de mando, que teniéndose por más alumbrados que la Santa Iglesia, le arrancaron una parte de sus hijos para rasgar contra las palabras de Cristo la católica unidad, separándose de San Pedro continuado, que es el Papa, y de los obispos a él unidos, que son los obispos. Y estos que han separado, que se han desobedecido, rechazado la autoridad como tal, estos se llaman cismáticos. Entonces hay las sectas que inventan herejías, son hombres, por desgracia, orgullosos, presuntuosos, abandonaron la fe de la Iglesia Universal para irse voluntaria y obstinadamente tras algún error propio o ajeno contra la fe. Y esos son los herejes. En el segundo milenario, el más grande de los herejes, más horrible, el que realmente fue un desastre para la humanidad, es Martín Lutero. Lejos de ser un testigo de la fe, fue un destructor de la fe por su falsa interpretación de la sola fides, sola fe, sola escritura, sola gracia, el libre examen personal. Es un absurdo. Lutero es el padre de las 100.000, parece que son 100.000 actualmente, sectas actuales. Es padre del relativismo, del masonismo, del comunismo, del liberalismo, del relativismo actual. Indirectamente, claro, pero sí, él, si no hubiera destruido la fe católica, no hubiera pasado lo que pasó y hoy el mundo sería cristiano. Todos los herejes son los que abandonan los dogmas, o unos de los dogmas de la fe de la Iglesia, y los cismáticos los que rechazan la autoridad de la Iglesia como tal. Ahora, a veces hay problemas en la Iglesia. Por ejemplo, cuando había 3 papas, ¿qué hacer? Cuando Santa Catarina de Siena, decía el Papa Gregorio IX, pienso, que estaba en Avignon, en Francia, decía, Santo Padre, cuidado, obedecerte se puede llevar al infierno. ¿Por qué? Porque usted anda mal. Entonces, ¿qué hacemos?
pero nunca abandonar la Iglesia Católica. Nunca, pase lo que pase, la Iglesia es santa. Puede tener ministros, puede tener hijos pecadores, la Iglesia es santa. Nunca separarse de la autoridad, aunque a veces uno lamenta lo que hace, como un padre, por ejemplo, que es escandaloso, que es tomador, que es vicioso, no deja de ser padre, pero no es buen padre. ¿Qué hacemos actualmente? Hay problemas en la Iglesia, es verdad. Por ejemplo, los obispos de Alemania ahora quieren dar la comunión a los protestantes que no creen en la Eucaristía. Quieren supuestamente bendecir más bien es maldecir, hombre con hombre. Estos son autoridades nefastas. Sí tienen la autoridad, pero la usan mal contra el propósito. Y San Pablo dice, en 2 Corintios, último capítulo 13:10, dice, la autoridad que me ha conferido el Señor no es para su destrucción, sino para su edificación. Entonces hay las religiones inventadas por los hombres, mezcladas con muchos errores absurdos y inmoralidades, por desgracia. Hay las religiones, las sectas heréticas fundadas por hombres orgullosos que falsifican la fe cristiana, y hay los cismáticos que rechazan la autoridad de la Iglesia como tal. Mientras tanto, el fiel cristiano católico que inclina su razón a la palabra de Dios, predicada en nombre de la Santa Iglesia por los legítimos pastores, papa, obispos, sacerdotes, y cumple fielmente la santa divina ley, camina con seguridad por el camino que lo guía a su último fin. Y cuanto más se instruye en la religión, más echa de ver lo razonable de la santa fe católica. Queridos hermanos, el católico sigue la iglesia de Cristo y no se puede hacer el católico a su modo. Los pastores de la iglesia, desde el papa hasta el último de los sacerdotes, diáconos o catequistas, deben enseñar la fe de la iglesia, el credo de la iglesia, la moral de la iglesia, no inventar teorías personales. En la vida que dicen teorías personales ya no representan la iglesia, hablan en su propio nombre, y ahí es el problema actualmente, cada quien da su opinión. Como decía el padre Lorin, que yo no tengo opinión, tengo la doctrina de la iglesia, tengo los mandamientos, tengo los sacramentos. Entonces el católico que sigue la doctrina de la iglesia, bien está en un camino seguro que lo guía a su último fin. Y mientras más conoce la religión, mejor para él. ¿Por qué? Porque un católico debe ser instruido según su nivel de formación. Hay catecismo de primera comunión, catecismo de confirmación, catecismo de adultos, catecismo de sacerdotes, catecismo para todos. El catecismo es la doctrina de la iglesia, del evangelio enseñada. Este fue cabalmente el modo establecido por Dios para la perpetua tradición de la religión, la sucesiva y continua comunicación de los hombres entre sí, de modo que la verdad enseñada por los mayores se transmitiese en igual forma a los descendientes, lo cual debió durar aún después que en decurso del tiempo movió el Espíritu Santo diversos escritores a poner en libros compuestos bajo su inspiración una parte de la ley divina. Entonces, al inicio la revelación divina es oral y después poco a poco los santos profetas, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, van a poner una parte de esta revelación divina por escrito. Estos libros escritos con la inspiración de Dios se llaman Sagrada Escritura, libros santos o la Sagrada Biblia. Se llaman libros del Antiguo Testamento los que se escribieron antes de la venida de Jesucristo, y los que se escribieron después se llaman Nuevo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento fue escrito durante largo tiempo, no fue escrito de una sola vez. Y bien, Moisés, que escribió los primeros libros, y bien, lo que llamamos Pentateuco, los 5 primeros libros fueron escritos que cuentan la historia de la creación del mundo, de la revelación primitiva, de los primeros patriarcas. Entonces, el Antiguo Testamento, concretamente, contiene 73 libros. La Biblia
con total, completa, contiene 73 libros. El Antiguo contiene 46, mientras que el Nuevo Testamento contiene 27 libros que fueron escritos en griego, San Mateo en arameo, después en griego, todos los demás fueron escritos en griego. Y bien, estos dos testamentos forman lo que llamamos la Biblia. Ahora, ¿qué significa la palabra testamento? Y bien, aquí la palabra testamento es lo mismo que alianza o pacto hecho por Dios con los hombres, de salvarlos por medio de un redentor prometido, con la condición de que prestasen fe a su palabra y obediencia a sus leyes. Entonces, testamento, pacto o alianza es lo mismo. Es un pacto hecho por Dios con los hombres, a saber, de salvarlos por medio de un redentor prometido. Y este redentor prometido es Jesucristo. Ahora se salvarán con la condición de que prestasen fe a su palabra y obediencia a sus leyes. El antiguo pacto o testamento lo asentó primero Dios con Adán y Noé, y después más específicamente con Abraham y su descendencia. Pacto que exigía la fe en el futuro Redentor o Mesías o Cristo, y la guarda de la ley dada al principio por Dios y promulgada más tarde a su pueblo por medio de Moisés. Entonces, toda la Biblia habla de Cristo, anuncia a Cristo. El nuevo pacto, Nuevo Testamento, después de la venida de Jesucristo, Redentor y Salvador nuestro, lo asienta Dios con todos los que reciben la señal que Él ha establecido, que es el bautismo, y creen en Él y guardan la ley que el mismo Jesucristo vino a perfeccionar y completar, predicándola en persona y enseñándola de palabra a los apóstoles. Entonces tenemos el antiguo pacto, Antiguo Testamento, hecho por Dios con Adán, Noé y después con Abraham, y Moisés va a perfeccionar esto y promulgar la ley en el Sinaí. El Nuevo Testamento se hizo después de la venida de Cristo, y todos los pueblos pueden hacer parte de este pacto mediante el bautismo. Por eso la iglesia que Cristo dejó fundada como reino suyo en este mundo es la iglesia católica. Todos los cristianos bautizados, sean lo que sean, de los 5 continentes, forman una familia, forman el pueblo cristiano. Entonces el nuevo pacto se hizo después de la venida de Jesucristo, Redentor Salvador nuestro, lo asienta Dios con todos los que reciben la señal que Él ha establecido, que es el bautismo, y creen en Él y guardan la ley que Él mismo, Jesucristo, vino a perfeccionar y completar, predicándola en persona y enseñándola de palabra a los apóstoles. Ahora, los apóstoles recibieron de su divino Maestro el mandato de predicar por todas partes el Evangelio, y lo predicaron realmente de palabra antes que fuese escrito por divina inspiración, como después lo fue. Pero ni todos ni solo los apóstoles escribieron, y ciertamente ni unos ni otros escribieron todo lo que habían visto y oído. Entonces la revelación hecha por Cristo en parte fue escrita, y antes de ser escrita fue oral. En los primeros tiempos de la iglesia no hay nada escrito. Cristo no escribió nada y tampoco mandó escribir. Los apóstoles predicaban, enseñaban, bautizaban, confirmaban, hacían fracción del pan, que es la Santa Misa, daban el Espíritu Santo. No había nada escrito. Después, poco a poco, van a escribirse los 4 evangelios, las epístolas, los Hechos de Apóstoles y el Apocalipsis. Pero San Juan 4 veces dice que todo no está escrito. Si hubiéramos escrito todo lo que hizo y dijo Cristo, no cabrían los mundos del mundo, los libros del mundo. Esto es final del capítulo 20-21.
Y en la segunda y tercera carta del mismo San Juan, dice, no quiero papel y tinta, vamos a hablar cara a cara. ¿Qué dijo cara a cara? Esto se llama tradición apostólica, tradición apostólica. Entonces, por cuanto acabamos de decir y por lo que indicamos en el número 5, se comprende la suma importancia de la tradición divina, que es la misma palabra de Dios declarada por el mismo de viva voz a sus primeros ministros, por donde en ella también estriba nuestra fe como en solidísimo fundamento. Por ejemplo, mucho tiempo no había inscripción en el registro público. Fulano es hijo de sultano, aunque no haya nada escrito, es hijo de, por lo tanto es heredero de. Los protestantes, por desgracia, Biblia, nada más que Biblia, no es correcto lo que dicen. ¿Por qué? Porque primero los apóstoles mismos dicen que hay texto escrito y hay doctrina de viva voz. Mantened firmemente las tradiciones en las cuales fuisteis adoctrinados, sea por carta nuestra, sea por viva voz. Carta nuestra y viva voz. San Pablo pone las dos cosas al mismo nivel. Segunda Tesalonicenses 2:15. Mantengan firmemente las tradiciones en las cuales fuisteis enseñados, evangelizados, adoctrinados, sea por carta nuestra, sea por viva voz. Segunda Tesalonicenses 2:15. Oh Timoteo, guarda el depósito. 1 Timoteo 6:20. Y antes de irse de Éfeso, San Pablo, que dice a los obispos y presbíteros, el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño. Cuídense de ustedes del rebaño. El Espíritu Santo os puso ministros, obispos, sacerdotes supervisores al frente de la iglesia. Hechos 20:28. Y vemos que el mismo San Pablo dejó lugartenientes, oh Timoteo, obispo, lo que oíste de mí, comunícalo, hombres fieles, aptos de comunicarle a otros. 2 Timoteo 2:2. Cristo mismo da legación como embajadores suyos a los apóstoles. Quien a ustedes escucha, me escucha. Quien a ustedes rechaza, me rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me ha mandado. Pedro me ama, sí, guarda mis ovejas, pastora mis ovejas, mis corderos. San Juan 21:15. Entonces, queridos hermanos, los que pretenden que Biblia nada más que Biblia, están equivocados. Además, la Biblia no dice Biblia, dice la iglesia del Dios vivo es sostén y columna de la verdad. 1 Timoteo 3:15. La iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad. La iglesia es columna de verdad. Quien os escucha, me escucha. Quien os rechaza, me rechaza. Lucas 10:16. Y vemos que los apóstoles sí usan una autoridad humana de delegación divina. Por ejemplo, capítulo 15:24 de los Hechos Apóstoles, vemos unos judíos cristianos ir de Jerusalén, perturbar la comunidad cristiana de Antioquía. ¿Y qué dicen los apóstoles? Bien, los apóstoles dicen, gente sin nuestro conocimiento y nuestra autorización fue perturbar a ustedes, no les hagan caso. Esto es lo que deben hacer, no hagan caso. Y es grave esto. Entonces significa que cada uno no puede tomar un librito y ya adelante hago lo que quiero con él. No es verdad. No es verdad. Y San Pablo habla de falsos profetas. Todos los que no están autorizados por la iglesia madre, caen bajo maldición de San Pablo. Gálatas 1:8. Hablando de los predicadores no autorizados, San Pablo dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. En 2 Corintios 11:13-14. Y San Mateo 24:11 y 24, 7, 15, 23 dice, habrá muchos falsos profetas. Entonces, hermanos, la tradición apostólica es palabra de Dios. No estamos hablando de tradiciones humanas, eclesiásticas,
que vienen con el tiempo, ¿no? Hablamos de la tradición apostólica. La fe cristiana enseña. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que hay 4 evangelios y no 8? Tradición apostólica es la iglesia que la afirma, no hay de otra. Entonces la fe cristiana se comunica a nosotros, primero todo oralmente, después una parte se queda escrita el Evangelio, el Nuevo Testamento, y la parte no escrita, tradición apostólica. Y esto, dice, es como un soclo muy sólido sobre el cual se basa nuestra fe cristiana católica, mientras que Lutero rechazó todo esto por su orgullo monumental. Esta tradición divina, dice el Papa, junto con la Sagrada Escritura, es decir, toda la palabra de Dios escrita y transmitida de viva voz, fue confiada por nuestro Señor Jesucristo a un depositorio público perpetuo, infalible, esto es, a la Iglesia Santa Católica Apostólica, la cual, fundada puntualmente en aquella divina tradición, apoyada en la autoridad que Dios le ha dado y reforzada con la prometida asistencia y dirección del Espíritu Santo, define qué libros contienen la divina revelación, interpreta las Escrituras, fija el sentido en las dudas que acerca de las mismas sobrevienen, decide en las cosas que miran la fe, las costumbres, y juzga con sentencia inapelables sobre cuántas cuestiones respecto de estos puntos que de suprema importancia pueden de cualquier modo extraviar la inteligencia y el corazón de los fieles creyentes. Entonces, hermanos, la tradición divina, es decir, la palabra de Dios, la comunicación, tradición, la comunicación divina, junto con la Sagrada Escritura, es decir, toda la palabra de Dios escrita y transmitida de viva voz, fue confiada como un depósito público, perpetuo, infalible, fue confiada a la iglesia que Cristo fundó. Oh Timoteo, guarda el depósito. 1 Timoteo 6:20. Entonces la iglesia es la que recibió la tradición divina, la palabra de Dios, y es la iglesia que debe enseñarnos la palabra de Dios. Por lo tanto, nadie tiene el derecho de predicar Biblia a su modo, interpretar Biblia a su modo y desviar la gente del camino de la salvación. Repito lo que dice el Papa. La iglesia, fundada puntualmente en aquella divina tradición, apoyada en la autoridad que Dios le ha dado y reforzada con la prometida asistencia y dirección del Espíritu Santo. En efecto, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles el día de Pentecostés. A ellos fue dado el Espíritu Santo y ellos lo comunican con la imposición de mano. Por lo tanto, nadie tiene el derecho de imponer manos, aunque imponga, y bien más bien peca en lugar de hacer bien. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia para guiar la iglesia, proteger la iglesia y mantenerse a la iglesia hasta el fin del mundo. Y la iglesia, apoyada en esta asistencia del Espíritu Santo, define qué libros contienen la divina revelación. En efecto, ¿quién decidió que hay 73 libros en la Biblia y que 27 del Nuevo Testamento? Es la Iglesia Católica. Define qué libros contienen la divina revelación. Hay muchos evangelios falsos, escritos por la imaginación de unos católicos o por la maldad de unos herejes que querían hacerse pasar por apóstoles. Entonces, la Iglesia define qué libros contienen la revelación divina. Curiosamente, los protestantes aceptan lo que dice la Iglesia acerca de los libros revelados, pero rechazan la interpretación de la Iglesia. Entonces, la Iglesia, uno, define qué libros son verdaderos, revelados. Dos, interpreta las Escrituras, fija el sentido cuando hay dudas acerca de tal o tal punto, decide las cosas que miran la fe y las costumbres, juzga con sentencias inapelables sobre cuántas cuestiones respecto en estos puntos de suprema importancia puedan de cualquier modo extraviar la inteligencia y el corazón de los fieles creyentes. Mire, por ejemplo, desde que el loco de Lutero, precursor anticristo, puso Biblia, máxima autoridad, libre examen, ve ahí, se dicen 100.000 sectas actuales.
Y unos de ellos ya no creen para nada que Cristo es Dios, testigos de Jehová, mormones, luz del mundo, luz del mundo, etcétera, etcétera. Es una catástrofe esto, es una catástrofe. Y los intoxican tanto con la Biblia que tienen odio a la iglesia madre. La intoxican con mentiras. Todo pastor que miente acerca de las imágenes, por ejemplo, tratando de ídolos, es un tonto, es un necio, es un ignorante, es un ministro de Satanás que aleja las almas de Dios y de su iglesia y de las fuentes de la salvación, que son los sacramentos. Todo pastor que pretende recibir directamente el perdón de sus pecados, contradiciendo San Juan 20:23, que dice recibir el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados, todo pastor dije que pretende recibir perdón de los pecados así solito, que pretende dar el Espíritu Santo sin tenerlo, que pretende, bien, es un pobrecito. Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, dice San Pablo. Entonces la palabra de Dios, llamamos divina tradición, llega a nosotros de dos modos, Sagrada Escritura y tradición apostólica. Y las dos cosas fueron confiadas como depósito público y perpetuo a la Iglesia Católica. Y es solamente ella nos explica qué sentido tienen estas palabras. Pero advierta, se dice el Papa, que ese juicio compete a aquella parte escogida de la Iglesia que se llama docente o enseñante, formada primero por los apóstoles y después por sus sucesores, los obispos, con el Papa a su cabeza, que es el pontífice romano, sucesor de San Pedro. Entonces, ¿quién debe enseñarnos la Biblia? Dice el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, pregunta 7, la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, ¿quién está autorizado a explicarnos la palabra de Dios? La Iglesia docente, los apóstoles, sus lugartenientes, obispos y obispo de Roma, Papa, San Pedro continuado, y sus ayudantes, los sacerdotes. El sumo pontífice dotado por Jesucristo de la misma infalibilidad de que está adornada la Iglesia y que le es necesaria para conservar la unidad y pureza de la doctrina, puede, cuando habla ex cátedra, esto es como pastor y doctor de todos los cristianos, promulgar los mismos decretos y pronunciar los mismos juicios que la Iglesia en lo que toca a la fe y a las costumbres, los cuales ninguno puede recusar sin menoscabo de su fe. Asimismo puede ejercer siempre la suprema potestad en todo lo concerniente a la disciplina y buen régimen de la Iglesia, y todos los fieles deben obedecerle con sincero obsequio de la mente y del corazón. En la obediencia a esta suprema autoridad de la Iglesia y del Sumo Pontífice, por cuya autoridad se nos proponen las verdades de la fe, se nos imponen las leyes de la Iglesia, se nos manda todo cuanto al buen gobierno de ella es necesario, consiste en la regla de nuestra fe. La Iglesia es infalible cuando enseña la doctrina de la fe y de la moral. El Papa San Pío X en su catecismo, pregunta número 200, dice, ¿cuándo es infalible el Papa? El Papa es infalible solo cuando en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define que una doctrina acerca de la fe o de las costumbres debe ser abrazada por la Iglesia Universal. Entonces el Papa es infalible solo cuando define con su autoridad apostólica que una doctrina acerca de la fe o de la moral es revelada por Dios y debe ser abrazada por la Iglesia Universal. Y también cuando da una enseñanza siempre enseñada por la Iglesia. Entonces, queridos hermanos, en esta primera charla acerca de historia de religión, Dios creó otras cosas, el hombre es una criatura, por lo tanto, está vinculado moralmente a Dios, y este vínculo, bien, se llama religión natural, pero la religión fue revelada desde el inicio. Hay la revelación primitiva, hecha a Adán y Eva, hay después la revelación a los patriarcas, a Abraham y a Jacob, revelación a Moisés, revelación a los profetas, y finalmente la revelación completa, definitiva,
hecha por el Hijo de Dios hecho hombre. Después la palabra de Dios fue escrita en parte, llamamos Antiguo Testamento, 46 libros, y el Nuevo Testamento, 27 libros. Cristo confió su palabra, su autoridad a los apóstoles, y los apóstoles dejaron lugartenientes en la persona de los obispos, y del obispo de Roma llamamos Papa. Es la Iglesia que debe enseñarnos el sentido de la palabra de Dios y no cualquiera. De ahí el riesgo, el peligro de estos círculos bíblicos, cada quien da su opinión y bien, no vale nada. Una persona sin preparación, sin autoridad, va a hablarnos de matemáticas de alto nivel, por eso no sé qué va a decir. Entonces, la Iglesia nos enseña la fe, el jugo, el néctar, resumen de la Biblia, y bien, esto se llama catecismo. Correctamente el catecismo, que es la palabra de Dios enseñada de siglos en siglos por la autoridad de los apóstoles y de sus lugartenientes que llamamos los obispos. Si los hermanos quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram. Y también en YouTube, FSSPX Costa Rica, tenemos bastantes temas de formación espiritual. Que Dios los guarde, la Virgen los ampare. Amén.